En estos días de tanta tribulación por tantos actos violentos, entre los cuales, ¿verdad?, también se han sumado estos asesinatos acumulados en este fin de semana, a mí me gustaría en esta charla dar una perspectiva un poco esperanzada. Y para ello voy a recurrir a lo que es mi profesión, mi trabajo como psicólogo centrado en la criminología y como criminólogo también, consiste en analizar la realidad de la manera más objetiva posible, con objeto de poder comprenderla y lejos de perspectivas, en la medida de lo posible, parciales, ofrecer, porque es el trabajo de los profesores y los investigadores que estamos en la universidad, ofrecer lo que nosotros creemos que son las conclusiones que pueden ayudarnos a entender la realidad, a entenderla, con objeto de luego determinar cuáles son los caminos que pueden resultar más importantes. Llevo trabajando en este ámbito muchos años. En mi libro Amores que matan, del año 2000, me ha dado muchas satisfacciones, he dado muchos seminarios, hay muchos profesionales que lo han recomendado, he recibido en estos 15 años docenas de emails de mujeres que les ha sido de mucha utilidad. Es un campo que para mí es muy importante, en el cual sigo trabajando. Y lo que les ofrezco ahora es un poco la reflexión de estos 20 años de trabajo y de investigación con objeto de explicarles por qué creo que el énfasis tiene que ver precisamente con el sentido de la charla de hoy. Creo que, ya se ha comentado anteriormente, creo que este es un punto muy importante, la prevención. La prevención y sobre todo las familias, ¿no? ¿Qué pensar y qué hacer? Porque muchas veces no reflexionamos acerca de lo que implica un fenómeno determinado. Escuchamos miles de eslogan, miles de cosas, pero ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué las cosas funcionan así? Entonces yo lo que quisiera es que ustedes tuvieran la mentalidad abierta con objeto de escuchar un mensaje que a lo mejor no siempre lo oyen o oyen determinadas cuestiones. Mi interés consiste en que después de esta charla ustedes vean en mayor profundidad el problema y puedan entender cuál es, creo yo, el camino más importante para los próximos años. Muy bien. Una primera cuestión que a mí me parece muy interesante que tenemos que tener en cuenta es ¿quién es un agresor? ¿Verdad? Hace tiempo que hemos descartado la idea de que un agresor es una persona enferma o patológica. No, hoy en día sabemos que son personas que no tienen por qué ser enfermos mentales, lo cual no significa que sean exactamente igual que el resto de los millones de españoles o de personas que hay en el mundo, comparados cada uno con su nacionalidad, sino que tienen determinadas peculiaridades. Esto no es ninguna sorpresa. Desde hace un siglo, en las facultades de psicología, en las facultades de medicina, en criminología, estamos explicando que el hecho violento es un factor multicultural, en el sentido de que afecta a todas las culturas, pero también multicausado, en el sentido de que son diferentes los aspectos que influyen en el hecho de que una persona ejerza un acto de violencia grave. Si queremos hablar de los homicidios, en particular, que es lo que, digamos, más concita la preocupación y la alarma de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos aprendido hasta ahora sobre el agresor? De manera muy breve. Lo que hemos aprendido es que la mayor parte de los agresores los podemos denominar dependientes. ¿Qué significa dependientes? Significa que son personas que paradójicamente dependen de su mujer. Dependen para mantener su autoestima. Son personas que se sienten de alguna manera maltratadas, paradójicamente, por la sociedad. No han cumplido sus expectativas, tienen relaciones en muchas ocasiones difíciles con la gente. Son personas con un ego elevado pero inestable, de tal manera que podemos hablar de una autoestima alta pero frágil. Es frágil porque cualquier contrariedad hace que, de alguna manera, su mundo se desestabilice. Entonces son dependientes porque en la medida en que posean y dominen y ellos sean los que manden en las relaciones de pareja, ellos se sienten bien. Por eso una tasa muy importante de agresores se suicidan. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué se suicidan? No se suicidan porque no quieren ir a la cárcel. Se suicidan porque no quieren seguir viviendo.
Porque si matan a la persona que fundamenta su autoestima, llega un punto donde dicen, no quiero seguir viviendo. No es el castigo penal a lo que quieren escaparse, en lo fundamental. Supongo que tampoco les hará ninguna gracia pasar 12 o 15 años en la cárcel. Pero es sencillamente una respuesta final y última de desesperación. Son personas incapaces de tener una vida madura, no la han tenido con su pareja, a la que nunca han amado, porque ahora hablaré de eso, que también es un aspecto muy importante, y por consiguiente, una vez que ya no pueden tener a su pareja, su vida carece de sentido. Luego hay un grupo de agresores que son psicópatas. Yo recuerdo cuando empecé en esto que la gente me decía, oye, no, los agresores no son psicópatas. Un porcentaje lo es. Y en estos 20 años que han pasado desde que empecé a investigar en profundidad este campo, creo que la investigación me ha dado la razón. Un porcentaje importante de personas que utilizan sobre todo la violencia psicológica y emocional y que están bien integrados en la sociedad tienen puntuaciones elevadas en psicopatía, lo cual significa fundamentalmente que son profundamente egocéntricos, que no tienen capacidad para sentir remordimientos y que manipulan y explotan a los demás. El amor lo sustituyen simplemente por el control. Lo que es más importante, este grupo de personas es muy difícil de detectar. En los juzgados el abuso emocional o el abuso psicológico todavía es muy difícil de demostrar, por más que figure dentro de la ley. La existencia de secuelas físicas o de lesiones es lo que permite generalmente que los procedimientos avancen. El abuso emocional es muy difícil de demostrar. Un gran porcentaje de los agresores, aproximadamente desde el punto de vista estadístico un 25%, es un gran porcentaje, pero no el mayoritario, son agresores psicópatas. Y yo estoy convencido que muchos de los agresores de mejor estatus en el ámbito de la familia, en el ámbito de la pareja, pertenecen a la psicopatía. Paradójicamente, el agresor psicópata no suele matar, porque él no se encuentra nunca en el sentimiento de desesperación que le proporciona o que surge del hecho de perder a la pareja. Mientras que el agresor dependiente sí. Te puede amargar la vida durante muchos años, desde luego. Puede pelear por tenerte, porque quiere disfrutar del dinero que tú tienes, me refiero a la mujer, del éxito que tú tienes, o sencillamente del placer de dominarte. Pero en general, enfrentado a una situación de una grave consecuencia para él, abandonará a su presa para ir con otra mujer. Hay agresores, como he explicado, que son solo emocionales o psicológicos. Sin embargo, ustedes saben que la violencia física se asocia a la violencia emocional. De la misma manera, la violencia emocional y psicológica está presente en las otras formas de violencia en la relación de pareja, que es la violencia sexual y la violencia económica. Cuando una persona, ¿verdad?, regula, controla, limita la libertad económica de su pareja, también es una forma de violencia, ¿no? Entonces, la violencia emocional es una constante. Puede darse la violencia económica y no la sexual o la física, pero siempre la emocional está ahí. Quiero destacar que cuando escucho la expresión cualquiera puede ser un agresor o cualquiera puede ser una víctima, en un sentido coloquial es verdad. En un sentido coloquial es verdad. Pero, créanme, buena parte de nuestras posibilidades de prevención pasan por el hecho de que eso no sea verdad. Para decirlo de otra manera, si nosotros tenemos que creer que la educación, que el desarrollo adecuado de la personalidad, que el posibilitar que una persona alcance sus cotas de libertad y felicidad, si todo eso disminuye la violencia y creemos que eso es verdad, entonces lo que está claro es que aquellas personas que tienen o que han tenido por diferentes razones un desarrollo inadecuado de su inteligencia, de su desarrollo madurativo, de su personalidad,
de las posibilidades de, en definitiva, tener una vida productiva y plena en la vida, esas personas son más proclives a ser violentos. Y este fundamento es muy importante que lo tengan en cuenta, porque es lo que posibilita el que nosotros digamos, vamos a trabajar en esto, porque de esta manera vamos a prevenir la violencia. Dicho de otra manera, si no es verdad que las personas que más han desarrollado su inteligencia, su desarrollo emocional y madurativo, sus posibilidades de realización en lo social y en lo humano, si no es verdad que eso disminuye las probabilidades de que sea esa persona menos violenta, estamos perdidos, porque esa es la base de la socialización, es la base de cómo nosotros aspiramos a que las sociedades futuras evolucionen, a que las generaciones sean mejores. Entonces, cualquiera puede ser un agresor, en un sentido coloquial, cualquiera. Yo he conocido agresores en estos 20 años, ustedes se asombrarían, créanme. Más de uno se asombraría. Pero yo he observado que los agresores tienen peculiaridades. Por ejemplo, no saben amar, no saben amar, no saben querer. ¿Por qué? Ustedes se pueden preguntar. Pues porque no todo el mundo ha desarrollado adecuadamente la capacidad del ser humano para querer o amar, porque son cuestiones muy importantes en la vida del ser humano y no todo el mundo desarrolla con éxito la tarea evolutiva de tener una capacidad de amar adecuada. De la misma manera que no todo el mundo desarrolla la capacidad, pues a lo mejor para determinadas actividades físicas o para otro tipo de actividades donde se requiere quizá el intelecto. No todo el mundo es capaz de socializarse o de crecer de una manera adecuada como persona. Ya lo quisiéramos los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, los trabajadores sociales, ¿verdad? Y todas las personas que trabajan en el progreso o en la formación del ser humano. Entonces, no les llamemos enfermos, yo no les llamo nunca enfermos, pero yo les aseguro que son personas que si son cribados de acuerdo con los criterios de una personalidad madura y los criterios de un desarrollo personal adecuado, esas personas fracasan. Luego, aquí tenemos personas fracasadas y por eso, porque son personas fracasadas, aunque algunos de ellos tengan mucho éxito en lo económico, por eso creemos en la prevención, porque podemos trabajar para evitar ese fracaso. Y luego, otra manera de hablar de los agresores, y esto es un tema que me importa porque para hablar de los programas de prevención tenemos que tener esa perspectiva, otra cuestión que me importa es que algunos agresores son violentos en un sentido muy amplio. Por ejemplo, cometen también delitos de otra naturaleza. Lo que quiero decir con esto es que no olvidemos que hay personas violentas en un sentido muy amplio, no solamente contra sus mujeres o sus parejas, también son violentos con sus hijos e incluso pueden haber cometido delitos, ¿verdad? De hecho, yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de la gente que comete delitos, que son clientes habituales de las prisiones, son agresores, son maltratadores, si no físicos, como mínimo emocionales. ¿Por qué? Porque quien ha desarrollado una psicología donde el ser violento y el dominar a los otros es un aspecto positivo, esto no va a ser excluido o no va a ser diferente en el ámbito de la familia. Porque sencillamente, si tú no te preocupas por el bienestar de los otros, no te vas a preocupar por el bienestar de tu familia, en un sentido amplio. Claro, no tienes por qué golpearla ni tienes por qué maltratarla, pero seguro que vas a tener una actitud claramente dominante y el abuso emocional va a ser probablemente una constante. Muy bien. Entonces, a continuación, quiero contestar a una pregunta. ¿Por qué es difícil acabar con la violencia de pareja? ¿Por qué año tras año tenemos que escuchar, ¿verdad?, a los responsables políticos y a otras personas decir, vamos a acabar con esta lacra? ¿Por qué no lo hacemos? Llevamos 10 años, 11 años de la ley de la violencia integral contra las mujeres, la ley de violencia de género. Hemos conseguido cosas muy importantes, pero a mí me gustaría explicarles por qué no conseguimos acabar con esto. En primer lugar, yo no conozco ningún delito que haya sido
erradicado. No lo conozco. Salvo aquellos que se erradican porque cambia la ley. Por ejemplo, cuando el aborto deja de ser un delito, ya desaparece, pero simplemente porque la ley se ha cambiado. Pero yo no recuerdo ningún delito. Me pongo a repasar hurto, robo, violación, homicidio, estafa. Me pongo a contar los delitos. ¿Ustedes han visto que la justicia ha acabado con alguno de ellos? Yo no los conozco. Luego, lo primero que tenemos que saber es que la justicia tiene sus limitaciones, porque la psicología del ser humano es así. Esto nos llevaría a muchos planteamientos, ¿verdad? ¿Por qué hay gente que no teme el castigo? ¿Por qué en determinadas ocasiones el castigo es eficaz y en otras no? Pero la primera cuestión es que ustedes, lo que quiero que entiendas es que ustedes no pueden pedir a la justicia que acabe con esto, porque la justicia no puede hacerlo. Otra cuestión es que le pidan que funcione mejor. Y créanme, conozco pocos países que hayan hecho un esfuerzo mayor que la justicia en España para luchar contra este país. La violencia, la ley integral contra la violencia de género, los juzgados de vigilancia. Créanme, en otros países este esfuerzo no se ha hecho. Aquí se ha hecho un esfuerzo enorme y muy importante. Aquí hay penas muy duras para los agresores de mujeres. Aquí hay mucha gente en las cárceles por agredir a las mujeres. Claro, yo muchas veces hablo con la gente, estoy en 1000 foros, ¿verdad? Y me dicen, no, pero es que lo suelta muy pronto. Pero yo lo que les digo es, pero usted no puede condenar a un hombre por golpear a una mujer de la misma manera que le condena por un asesinato, porque entonces los principios de proporcionalidad de la ley desaparecen. Esto no puede ser, tiene que haber una gradiente. La prisión preventiva es una medida que en el Código Penal es excepcional, porque el nuestro es un Estado de Derecho que dice que solo debe ser privado de libertad aquella persona que en circunstancias excepcionales puede cometer un nuevo delito, puede sustraerse a la acción de la justicia, etc. No podemos poner a una persona en la cárcel preventivamente porque sí, o porque ha cometido un hecho violento, porque de esa manera las cárceles no darían abasto. Otra razón por la que es muy difícil acabar, hablando ahora con los homicidios, porque es lo que más grave es porque, y ahora entiéndame bien lo que voy a decir, una sola muerte es demasiada, pero hablemos ahora en términos estadísticos, 50 muertes, 48, 50, 52, desde el punto de vista estadístico es un número pequeño. Estamos hablando de 50 hombres o de 55 entre millones. Predecir qué 50 hombres van a matar es muy difícil, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista técnico, es muy difícil, porque es un número muy pequeño. Y luego hay aspectos vinculados con el agresor y la escena que lo dificultan. Miren, este es, según el Instituto Nacional de Estadística, el número de hombres y de mujeres que son objeto de homicidio cada año. Observen, bueno, por supuesto, el número de hombres siempre es mayor al número de mujeres, porque la violencia fundamentalmente es cuestión de hombres. Los hombres, sobre todo, matan a otros hombres, y matan a las mujeres, desde luego, porque la mayor parte de la gente que mata son hombres. Pero observen, desde el año 2003 hasta el año 2013, esto lo tienen ustedes en la página web del Instituto Nacional de Estadística, aproximadamente, sin contar los intentos, aquí solo están los consumados, aproximadamente vienen a ser unos 400 personas, 350, aquí hay un pico, aquí hay unas 450, aquí hay un pico, porque esto es la suma de hombres y de mujeres. Los hombres siempre mueren aproximadamente el doble que mujeres. Y pueden ver ustedes que aproximadamente un 50% de las víctimas, lo sacan por deducción, de las víctimas mujeres lo son por violencia de género. Es decir, que es una causa principalísima de la muerte de las mujeres. Y por eso es algo que nos tiene que preocupar. Pero lo que quiero que vean es que en los últimos años hay una tendencia a disminuir el número de homicidios. De tal manera que al comienzo de la década, aquí, ¿verdad?, hay algún pico, pero en general, si se dan cuenta, hay una tendencia a disminuir y en ningún caso a aumentar. Quiero que vean ahora lo que ocurrió con la ley de puntos, porque es la famosa ley de la Dirección General de la
reguladora del tráfico que incluye la ley de puntos. Es que es muy interesante porque ambas leyes, la Ley Integral contra la Violencia de Género y la ley conocida popularmente como la Ley de Puntos, salieron el mismo año. Salieron el mismo año. Entonces es muy interesante analizarlas para ver cuál es el resultado que tenemos. Miren, desde el año 1960 hasta el año 2014. En 1960 había 1.300 accidentados fallecidos, con un parque de 1 millón de vehículos. Con un parque de 1 millón de vehículos. En el año 2014, 1.130. Menos, con un parque de 31 millones de vehículos. ¿Se dan cuenta? En 1960 moría un montón de gente. Pero ¿qué me dicen del pico de 1969? 6.000 muertos. Una barbaridad, 6.000 muertos en 1989. A partir de esa fecha hay un descenso importante, luego se estabiliza y miren lo que pasa cuando entra en vigor la ley, de 2005, 2004, cae en picado. Es verdad que antes también había caído de una manera importante, pero luego vuelve a subir, se estabiliza, pero cae en picado. Y este año me parece que va a ser todavía menos, porque el otro día escuché que había 890, o sea que probablemente este año acabará o igual o un poco menos, ¿no? Es decir, se dan cuenta que el año pasado ya se mantuvo en un valor. Es como si se estuviera tocando el suelo. Hay un efecto de suelo aquí. Va a ser difícil rebajar mucho más esa cantidad. ¿Saben por qué? Porque va a ser muy difícil evitar que haya 1.000 personas al año que tengan un accidente mortal. A veces porque el coche se ha averiado, a veces porque ha bebido, a veces porque está muy preocupado, porque le ha dado un ataque al corazón. Bajar de esa cantidad va a ser muy difícil. Y ahora vean el número de mujeres asesinadas desde el año 2003. 72, aquí hay algunas disminuciones, hay un valle. A partir del año 2010 hay una disminución, pero bueno, es una disminución lenta y estamos en el año 2015, que estamos aproximadamente 45, 48, esto está hecho hace unos días. En fin, más o menos se moverá por aquí. Lo que quiero decirles es que no se está haciendo tan mal las cosas. Claro que 48 mujeres son muchas, por supuesto, una lo es. Pero lo que quiero que vean es que como sociedad nosotros no vamos a peor. Vamos trabajando porque en general vamos desarrollando una sociedad menos violenta. ¿De acuerdo? Ahora bien, no está ese descenso tan fuerte como hemos visto en el caso de la violencia. Como hemos visto en el caso de los accidentados. ¿Por qué? Porque son dos delitos bien diferentes. Miren, el agresor en el ámbito de la delincuencia de tráfico es una persona eminentemente racional. Es un hombre que dice, cuando va a conducir, ¿dónde están los radares? ¿Me voy a encontrar con la policía? ¿Cuántos puntos me quedan? Y de alguna manera esta persona racionalmente toma la decisión de correr o no. Estoy hablando en general, ¿eh? Por supuesto que aquí hay personalidades muy impulsivas y otros aspectos que hacen que una persona pues no sea tan racional. Pero básicamente el agresor es un agresor racional. En el caso de la violencia de pareja, ese componente de racionalidad es mucho menor. No digo que no esté. Por ejemplo, los agresores psicópatas premeditan y planifican mucho. Se utilizan la violencia emocional a lo largo del tiempo. Pero muchos de los agresores actúan de manera emocional, tan emocional y tan irracional que no les importa matarse. ¿Hay algo más irracional que eso? Luego, no estamos hablando de una persona fría, calculadora, que analiza las cosas, que piensa lo que va a hacer y que actúa en consecuencia. Estamos hablando de personas emocionalmente infradesarrolladas, emocionalmente deficitarias. Luego piensen en la situación. En el ámbito de la violencia de pareja lo que nos encontramos es con una situación de intimidad.
Nosotros decimos a la gente, denuncie cuando vea que le pasa algo a su familiar o a su amigo. Pero eso es complicado, porque hay un prurito cultural a respetar la intimidad del otro. Es complicado. Y muchos de los actos se producen dentro de la casa, donde nadie lo ve. Sin embargo, la situación de lo que es el quebranto o la transgresión en la carretera es público, hay radares, hay una exposición y eso inhibe la violencia de una manera más importante. Y luego, finalmente, una gran diferencia es que, por lo que respecta a la víctima, el agresor de tráfico puede provocar víctimas, desde luego, si tiene un accidente, pero muchas veces él es la propia víctima, es decir, él sufre el efecto de su propia acción. Y eso en el ámbito de la violencia de pareja puede ocurrir, pero al cabo de mucho tiempo. Es decir, una persona puede estar ejerciendo la violencia y a lo mejor 5 años más tarde tener que rendir cuentas ante la justicia. En el caso de los delincuentes de tráfico, no, es inmediato. Tú sabes, ¡pam!, ya me ha pillado el radar. O al día siguiente o a los 10 días siguientes te viene la multa, te viene la foto. En definitiva, hay una inmediación a la hora de que ellos mismos sean víctimas de una manera más inmediata. Esa es la razón por la que la ley de puntos ha funcionado tanto. Y esa es la razón por la que la ley integral contra la violencia de género no ha podido influir tanto. Pero es que además estamos hablando del número, es que esto es importante. Es que estábamos hablando de que en 1989 había 6.000. Entonces, claro, bajar de 6.000 a 1.000 es más fácil que bajar de 65 a 50, porque los casos son mucho menores. Y en ese sentido es mucho más difícil rebajar en ese punto. Entonces, voy ya a la segunda parte de la charla. ¿Qué deberíamos hacer para prevenir? ¿Cuál podría ser nuestra agenda para esta primera parte del siglo XXI? Miren, si es verdad que podemos prevenir la violencia de género, tenemos que ser como sociedad, capaces de ver la amplitud del problema. No basta con decir todos los años, tenemos que luchar para acabar con esto. En primer lugar, acabar con esto, acabar en el sentido de 0 mujeres, eso no va a ser posible. No va a ser posible, como no va a ser posible acabar con ningún delito, disminuirlo más. Sí, hay que aspirar a que en vez de 50 haya 40, que luego haya 35, que luego haya 25, pero tengan presente que llega un momento donde la sociedad, de una manera razonable, probablemente ya no pueda aspirar a más. Porque sencillamente siempre habrá alguna persona que en determinados momentos hará algo irrazonable. Muy bien, aquí he distinguido entre medidas específicas y medidas generales. Hay una serie de medidas generales que son importantísimas y de las cuales nunca oigo hablar. Y a mí me sorprenden, porque los malos tratos a la infancia están muy relacionados con el desarrollo de personalidades violentas. Niños en situaciones de negligencia, en situaciones de embrutecimiento, en situaciones de desprotección, son candidatos, no estoy determinando el futuro de nadie, pero son candidatos más probables a ser hombres violentos que niños que han sido bien atendidos en sus familias. Este es un ámbito muy importante de la prevención de la violencia contra la mujer. En sí mismo es valioso, por supuesto, pero luego también con su efecto. Y luego otra cosa muy importante. Las personas que fracasan en la escuela, las personas que no tienen futuro u horizonte, esas personas tendrán más dificultades en su desarrollo personal. Serán hombres más coléricos, más frustrados, más insatisfechos. Esas personas tendrán más dificultades para tener relaciones amorosas basadas en el respeto, en la libertad y en la igualdad. Lo que quiero decir es, ¿ustedes creen que las personas tienen la misma capacidad para amar
de una manera madura y responsable, con independencia de la vida que han tenido? ¿Ustedes creen eso de verdad? ¿Ustedes creen que una persona puede ser pareja de otra y hacerla feliz con la misma probabilidad, con independencia de sus experiencias en la escuela, de si ha estado en la calle o no, de si se ha obtenido el título de certificado escolar o no, de si sirve para algún trabajo o está desesperado y no sirve para ninguno, de si ha consumido alcohol y drogas, de si ha sido una persona que ha tenido un grupo de amigos saludable o no saludable? ¿Ustedes creen de verdad eso? No, la respuesta es no, pero esto ya lo sabemos hace muchos años. Entonces, mucho de la prevención de la violencia contra la mujer está en función del tipo de chicos que estamos desarrollando. Chicos sin futuro, embrutecidos. Esos chicos, con más probabilidad, serán agresores. Cada vez que luchamos contra el fracaso escolar, contra la exclusión social, contra el abuso del alcohol y las drogas, estamos también luchando para la prevención de la violencia contra la mujer, no les quepa duda. Porque estamos minimizando el vivero de futuros agresores. Fíjense si aquí tenemos un campo extraordinario de prevención, enorme. Y por supuesto, todos los factores de tipo político que tienen que ver con la pervivencia de creencias irracionales, sexistas y, por supuesto, prácticas discriminatorias. Todo eso sigue siendo importante, pero no solo. Porque una persona, en su comportamiento, responde a múltiples factores y debemos de prestar atención a aquellos factores no solamente de la cultura, no solamente de la ideología, también de la persona, también del desarrollo del ser, porque en definitiva, en el acto amoroso, ¿a quién tenemos? Tenemos a dos partidos políticos, tenemos a dos ideologías, tenemos a un hombre y a una mujer, que son el producto de su historia y de sus condiciones de vida. Y esto es una cuestión muy importante. Cómo esas personas llegan a la edad de establecer una relación amorosa es en mucha medida el resultado de sus experiencias, de la forma en que ellos han percibido el mundo, de la forma en que ellos han pensado que deberían relacionarse con los otros, de la manera en que ellos controlan sus emociones a la hora de responder a lo que el mundo les ofrece. Muy bien, hay medidas específicas. Un sistema de justicia más eficaz en detener al agresor y proteger a la víctima. Antes les he dicho, no piensen que la justicia va a acabar con el problema, pero eso no significa que no pueda mejorar. Por ejemplo, yo soy profesor de criminología. Yo me pregunto, ¿por qué no hay titulados en criminología responsables de supervisar las órdenes de protección contra las mujeres? ¿Por qué no hay titulados en criminología que son personas expertas en atención a víctimas, en predicción del riesgo, ocupadas en supervisar las libertades vigiladas que en el nuevo Código Penal se ha establecido para agresores que han cometido delitos muy graves, violentos, sexuales o contra la mujer? ¿Por qué eso no se hace? Es una tarea que se la ponemos a la policía, como si la policía no tuviera ya bastante trabajo. ¿Por qué no lo hacemos? Se podría hacer. Nos gastamos mucho dinero para formar a esos profesionales. ¿Saben cuánto cuesta un interno en un centro penitenciario al año? 20.000 euros. Un interno cuesta al erario público 20.000 euros. Si podemos hacer que profesionales adecuados supervisen las órdenes de protección, las mujeres estarán más seguras. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué creamos profesionales en la universidad capacitados para hacerlo y luego no los empleamos? Yo no lo sé. Pero a la hora de decir, vamos a cambiar esto, esta es una medida que podría hacerse, tener a profesionales especializados en la atención de personas con riesgo de violencia y en la atención a víctimas de violencia. En muchos países del mundo existen esos profesionales, en España no. La policía hace lo que puede, le dan un listado con factores de riesgo y le dicen, vigile usted a estas mujeres. Pero la policía tiene otras actividades también. El otro día leí en un periódico que hay un guardia civil por cada 60 víctimas en la Comunidad Valenciana. Lo leí en las provincias. Oiga, eso se puede mejorar. También los programas de tratamiento a agresores, porque hay algunos agresores que responden bien a los programas.
No son la mayoría de los agresores más difíciles de cambiar abandonan los programas, pero aún así hay mujeres que quieren seguir con sus parejas. Hay mujeres que dicen que si ellos dejan de ser violentos, quieren seguir con ellos. Y hay agresores que son capaces de cambiar. Unos programas mejores de atención a las víctimas, una mayor conciencia social contra la impunidad, que ya les he dicho que es difícil, pero que es una tarea en la cual yo creo que se ha avanzado mucho. Este pequeño tráiler que hemos visto al principio, hace 10 años era impensable encontrar tanta movilización. Eso está muy bien y eso es algo también positivo, ¿verdad? Y eso ya se está haciendo. Y aquí donde me quiero quedar ahora, una educación familiar y escolar focalizada en prevenir la violencia de género. Miren, a la edad juvenil, con 14, con 15, con 16 años, lo que sabemos es que los chicos y las chicas entre sí son igualmente violentos. Esto les puede sorprender, pero la investigación es aplastante. Con 15 años y con 16 años apenas hay diferencias. Chicos y chicas se insultan, se muerden, se pegan, se supervisan excesivamente. Esa investigación en España, yo lo he investigado otros colegas, en Estados Unidos, en Europa, eso es así. Lo que sucede es después, ahí está el problema. Lo que sucede es que la mayoría de las chicas no serán violentas y un grupo de chicos, porque no olviden que estamos hablando de millones de hombres, un grupo de chicos será violento. Entonces, ¿qué es lo que sabemos, verdad? Lo que sabemos es que, como otras muchas cosas, el modo en que una persona establece una relación amorosa lo aprende a partir del desarrollo en su familia. Dicho de otra manera, ¿dónde aprende una persona las claves para tener una relación amorosa adecuada? Mi propuesta, la que yo les quiero plantear aquí es: confiemos en las mujeres. No hagamos que las mujeres tengan que depender como respuesta a la lacra de la acción de la justicia. Miren, la justicia es un instrumento muy tosco para enfrentarse a comportamientos de violencia que suceden en la intimidad. Pasa lo mismo con los problemas de custodia de niños en procesos de divorcio. La justicia no está pensado para eso. Ponemos psicólogos, sí, hacemos lo posible, pero en la práctica es muy complicado. Es como operar con unos alicates. Eso es lo que hace la justicia, porque no está pensada para tratar problemas tan sutiles y complejos de la relación amorosa. ¿Comprenden? Entonces, mi propuesta es: ¿por qué no buscamos educar, desarrollar a chicos y chicas en cuyo autoconcepto no quepa la violencia? ¿Por qué no desarrollamos chicas que no acepten la violencia como forma de relación amorosa? ¿Por qué no hacemos todo lo posible? Porque si una chica encuentra incompatible el dominio, el control o la violencia con el amor, no formará parte o no establecerá una relación amorosa. Entonces, ¿dónde aprenden los chicos y las chicas las claves acerca de la relación amorosa? En la familia y en la escuela. También a través de los medios. Pero esta es la parte donde más nosotros trabajamos, la parte de los medios, ¿verdad? La publicidad, los anuncios. Pero mi propuesta es: ¿por qué no trabajamos en la familia y en la escuela? En la escuela hace años que oigo que se van haciendo cosas, ¿verdad? Yo mismo con mi equipo hemos trabajado ya, llevamos 15 años trabajando en esto. Pero, ¿quiénes de ustedes, cuando fundan una familia y tienen hijos, tienen claro que tienen que enseñarles las claves de una buena relación amorosa? Estoy seguro que muy pocos. Si ustedes se preocupan, vamos a ver, que mis hijos crezcan sanos, que vayan a una buena escuela, que tengan o no una enseñanza religiosa. Pero ustedes se plantean, cuando ellos tienen 10, 12, 14, 15 años, ustedes se plantean decir: no, tengo que enseñarle en qué consiste el amor o una buena relación amorosa. No, ¿pero por qué? Se preocupan del sexo. Pero yo les digo, ¿hay acaso
otra cosa más importante que ser capaz de tener una relación afectiva adecuada? ¿Acaso eso no es fundamental como elemento de desarrollo de toda la persona? Entonces lo que ocurre es que muchas veces las familias no hacen nada al respecto y la escuela tampoco. Depende muchas veces de lo que aprenden de la calle, de la relación entre ellos, de las propias relaciones entre los chicos y de lo que ven en los medios. Cambiemos eso. ¿Por qué? Porque la familia enseña pautas de relación amorosa a través de 3 mecanismos. Primero, la observación de la relación entre los padres. Los niños van creciendo y van viendo cómo se relacionan sus padres. El aprendizaje por observacional es muy importante. Si los padres se quieren y se tratan bien, el niño tendrá como modelo una relación sana. Si los padres observan que si los niños observan que sus padres se faltan al respeto o si hay agresión contra su madre y hay malos tratos, ya sabemos que eso es un factor de riesgo para ser violentos, porque aparte de que el niño va a sufrir, ¿verdad?, una vivencia personal de esa relación afectiva negativa y por consiguiente técnicamente ese es un niño maltratado desde el punto de vista emocional, lo que va a aprender es que la relación amorosa es una cuestión de violencia, de desprecio. Luego, estamos enseñando ya, sin quererlo, pero yo lo que les digo es, ¿y por qué no incluimos otro elemento muy importante? Porque muchos chicos y chicas que los encontramos en los juzgados o en los casos de violencia han tenido padres que se han querido. No sabemos cuántos, pero seguro. ¿Por qué? Porque no basta. ¿Por qué no les instruimos directamente sobre las actitudes, creencias y valores que deben de tener nuestros hijos? Si es un varón, oye, tú sabes que querer mucho a tu chica no significa dominarla, controlarla. Significa respetar que ella tiene unos intereses y también tiene una vida social aparte de la tuya. Hablamos con nuestros hijos adolescentes cuando tienen 14 años. Hablamos sobre esto. Oye, perdona que me meta en este punto, pero llamas 500 veces a Celia todos los días. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Nos da pavor que nuestros hijos nos insulten o no quieran hablar con nosotros? ¿Tememos su rechazo? Y con las chicas igual. ¿Por qué no les enseñamos qué son los celos? ¿Por qué no les enseñamos a diferenciar la posesión del amor? ¿Por qué no les enseñamos que eso cuesta y que tenemos que aprender a querer bien? Porque los celos son naturales, pero es una tarea de la evolución humana que debe de superarse. ¿Por qué no enseñamos esas cosas? Porque nosotros pensamos que esto uno lo aprende por sí mismo, pero eso es un error, porque no todo el mundo lo aprende por sí mismo. Entonces, la familia rehúye la instrucción directa por desconocimiento, por apuro a la hora de hablar con sus hijos, y eso es un error, porque es una vía totalmente inexplorada, y nosotros sabemos que junto a la observación, una de las vías más importantes del aprendizaje tiene que ver con la instrucción directa. La instrucción directa es cuando tú explícitamente das claves para aprender una determinada aptitud o habilidad. Y los padres no guían a sus hijos en las relaciones amorosas. Los hijos se encuentran muchas veces frente a sentimientos que les invaden y que no saben cómo hacerles frente, porque nadie se lo ha explicado. Sí, ponemos mucho énfasis en el sexo, pero el sexo es una parte de esto, y quizá no la más importante. Lo que yo os digo es, acompañemos a nuestros hijos en el aprendizaje de una relación amorosa madura, porque es una relación importantísima para la vida del ser humano, con grandes repercusiones y efectos. ¿Ustedes saben que en España hay 3.000 suicidios todos los años? ¿Ustedes saben que se estima que al menos en el 50% de los casos está detrás problemas de índole amorosa? Es decir, que 1.500 casos como mínimo
de suicidios, tienen que ver con un mal desarrollo de la afectividad en el ámbito amoroso. ¿Qué les parece esa cifra? 1.500 personas. Es muy importante, porque afecta a nuestra vida. A ver, ¿quiénes de ustedes no han vivido etapas muy oscuras por problemas amorosos? ¿O de gran felicidad? Cualquiera de manera intuitiva sabe que buena parte de su felicidad depende de sus relaciones afectivas, con sus hijos, con sus amigos, con su familia, con su pareja. Y las relaciones afectivas maduras lo son en general. Es decir, que si una persona sabe tener una relación afectiva madura con su pareja, si respeta su libertad, sus intereses, tenderá a tener una relación madura con sus amigos y con sus hijos. Si alguien es posesivo, celoso, cicatero, mezquino, posesivo con su pareja, no será el mejor de los amigos, créanme, no será el mejor de los padres, porque es una forma de relacionarse a través de los afectos. La escuela también influye de una manera muy importante, mediante observación y aprendizaje de actitudes y creencias entre los alumnos. Los alumnos ven a chicos y chicas interactuar. Los alumnos están aprendiendo. En teoría deberían aprender de la escuela y de la familia. Pero también existe la posibilidad de una instrucción directa, mediante programas específicos de prevención o contenidos impartidos de forma transversal. Claro que sí. Es una cosa muy importante saber desarrollar vínculos amorosos. Y de manera indirecta, mejorando la inteligencia y el pensamiento crítico del alumno. Créanme, cada vez que desarrollamos una escuela más capacitada para enseñar a pensar de manera crítica y profunda, estamos también poniendo nuestro grano de arena para prevenir la violencia, en muchos sentidos, incluyendo la violencia de género, incluyendo la violencia contra la pareja. La falta de conocimiento, de aptitud crítica, de comprensión, todo eso facilita el que una persona desarrolle esquemas antisociales e inadecuados en la relación con los demás. Luego, una buena escuela también ayuda de manera indirecta a prevenir la violencia de género. Antes ya he hablado de la importancia del fracaso escolar como un elemento que puede dificultar la relación positiva de las personas con su entorno. Luego, entonces, esa instrucción no es suficiente, es importante, es necesario, pero la lucha por la igualdad debe de hacerse porque es el tipo de sociedad que queremos. Esa lucha política y social está muy bien, pero no es suficiente, porque el ser humano es muy complejo y hace falta ir a elementos del propio desarrollo del ser humano, a cómo él desarrolla su capacidad para amar, para relacionarse con los demás, para comprender el mundo. Por eso es necesario prevenir la violencia de una manera explícita. Y por eso tenemos que hablar de la relación amorosa adecuada en las familias y positiva. Y tenemos que hablar con nuestros hijos y enseñarles por qué determinados comportamientos o actitudes son sinónimo de dominio, de control y no de amor. Porque mi teoría es que una persona que es violenta no ama. Él, si les pregunta, le dirá que ama muchísimo. A muchos que he entrevistado en la cárcel, ellos me han dicho, la quería demasiado para justificar la violencia. No es verdad. Ellos no saben querer. Pero no saben querer porque querer bien no es fácil. No es fácil. Y hay muchas personas que tienen dificultades en este sentido. Fíjense, piénsenlo por un momento. Querer a una persona aceptando su libertad, su capacidad para cometer errores, para en ocasiones ser injusto con nosotros. Pero a pesar de todo, transcurrir nuestra vida con él, luchar contra las dificultades, en ocasiones sobreponernos a decepciones. ¿Eso es fácil de hacer? Bah, no me diga, eso es muy complicado. Hay un 50% de divorcios. Eso es muy complicado. Hay gente que no sabe querer. No sabe, no ha desarrollado esa facultad.
y eso lo sustituyen por el dominio. Tenemos que ser conscientes de eso. No es fácil el desarrollo afectivo maduro y adecuado, y la relación amorosa como parte de ese desarrollo afectivo. Muy bien, yo destacaría, y estoy terminando ya, yo destacaría 3 elementos fundamentales que deberían ser las claves de ese aprendizaje. La idea esencial ha de ser esta: los chicos y las chicas, y no se olviden por favor de los chicos, porque en esto de la prevención tenemos que atender a los adolescentes o a los preadolescentes como son, como personas que están aprendiendo a vivir. Aquí no hagamos guerra de sexos, son ellos, chicos y chicas, los que deben de ser objeto de los programas de prevención. ¿Por qué? Porque lo que debemos de conseguir es una chica que no tolere que la traten con violencia en una relación de pareja. Eso pasa por enseñar conocimientos. Antes he explicado, querer mucho es ser muy celoso, mucha gente lo cree. ¿Se puede perdonar una infidelidad en una relación? Eso tiene que ver con actitudes y valores. ¿Cómo hemos de responder frente a esto? ¿Qué significa la fidelidad? Conocer nuestras actitudes y valores, lo que queremos de los demás y lo que somos, juntamente con los conocimientos que están relacionados con la violencia, son 2 grandes aprendizajes. Por ejemplo, ¿por qué una persona agrede? ¿Cuándo se comenta esto en casa al hilo de las, por desgracia, numerosas noticias que escuchamos en la tele? ¿Qué padres hablan con sus hijos adolescentes sobre eso? ¿Cuándo se comenta esto? A la hora de hablar del agresor, ¿quiénes son? Yo antes les he explicado brevemente algunas cosas. Nosotros explicamos en los programas quiénes son los agresores, por qué hacen lo que hacen, qué conocimientos distorsionados o justificaciones utilizan para cometer sus agresiones. Y destacamos la importancia de que las personas tengan actitudes y valores antagónicos. Y por supuesto enseñamos las conductas que predicen la violencia, porque hay conductas que predicen la violencia. Y el resultado debería ser que los chicos, los varones, al aprenderla, dijeran, yo esto lo estoy haciendo, no quiero hacerlo. O esto que parece tan guay es un acto de violencia. ¿Quién les enseña eso? Nadie. Tienen que aprenderlo en sus casas o en la escuela. Por ejemplo, desde hace 15 años vamos desarrollando un programa de prevención que se llama La Máscara del Amor. El año pasado lo utilizamos en el instituto, lo hicimos en Valencia, en el Instituto de Artesanos. Lo hemos aplicado también en otros lugares, en las Islas Canarias lo hemos aplicado en muchos colegios, también lo hemos aplicado en sitios seleccionados. Fíjense, y con esto termino, una de las cosas que les enseñamos dentro del apartado de conocimiento es algunos de los llamados mitos que están detrás de muchos de los mantenimientos de las relaciones violentas. El amor lo puede todo, es mentira. Por muy pesimista o poco romántico que les pueda sonar, el amor no lo puede todo. Yo puedo cambiar a mi pareja por amor. Ustedes pueden decirme si su pareja cuando les conoció hace muchos años, era simpático y divertido, se ha convertido ahora en un ermitaño, y si era un huraño y un ermitaño, se ha convertido ahora en la persona más popular de las fiestas. ¿A que no? ¿A que siguen siendo como son? Ustedes no pueden cambiar a alguien que no les quiere en alguien que les quiera. No lo pueden hacer. Si es violento, ustedes no lo van a cambiar. Eso ancla a muchas mujeres a ese tipo de relación, la esperanza en que cambie. Y por supuesto no es posible que haya amor y violencia en una relación. Estos son lo que nosotros llamamos los mitos del amor. Eso lo enseñamos a los chicos y a las chicas. ¿Por qué esto no se puede hablar en las familias? ¿Cuántas chicas a las que he entrevistado para mis trabajos y mis libros no me han dicho, no es mal chico, me quiere mucho, solo que a veces pierde los papeles? No, no es posible. Si es violento, no te quiere. Si es violento, no te quiere. ¿Ustedes creen que eso todo el mundo lo acepta? Pues no. Yo me puedo desgañitar explicando en clases, en lugares, esta idea, pero la gente no la cree. Hay muchas mujeres y hombres que creen que una persona puede tratar con violencia a otra y quererla.
Claro, quererla de manera egocéntrica sí, pero quererla del modo en que nosotros amamos, un amor maduro, no. No, es incompatible. Porque cuando una persona quiere a otra, lo que hace es aumentar sus opciones para la felicidad. Por más de que pueda haber problemas o dificultades, claro que sí. No vamos a tener ahora una vida coloreada, ¿verdad?, como si fuera un cuento de hadas. Por supuesto que la vida tiene momentos complicados. Pero en general, una persona que te quiere te hace feliz. En general, procura que tú seas feliz. Pero en las relaciones de maltrato, en general, esa persona te hace la vida miserable. Aunque un fin de semana te invite a un sitio espectacular, o aunque un día te traiga un regalo, aunque se tire una noche llorando en tu regazo, pero en general tu vida es miserable. Pero hay gente que no lo sabe, que no lo acepta, que no lo asimila. La pregunta es, ¿a quién se lo enseñamos? ¿Cómo se lo enseñamos? No lo hacemos. Por ejemplo, les enseñamos conductas asertivas para protegerse. Si una relación en la que ellos han participado o ellas han participado tiene ya comportamientos de violencia, ¿cómo deben de actuar? Pero también les enseñamos, todavía mejor, a que discriminen los precursores de la violencia. Porque hay indicadores que se pueden observar y que deberían alertar a las chicas e incluso a los chicos si ellos los están ejerciendo para que se den cuenta que no deben hacerlo. Aislar a una persona de sus amistades, espiarla sin su consentimiento, mostrar celos excesivos, amenazas o intimidad, haber tenido relaciones previas de violencia, abusar del alcohol o de las drogas, tener cambios de humor inexplicables que conllevan situaciones de estrés importantes en la relación, favorecer actitudes donde la violencia en general sea una buena respuesta frente a los problemas, mostrar actitudes o creencias sexistas o desvalorizadoras de la mujer. Todo esto son indicadores. ¿Ustedes quieren decirme que una chica, cuando sale con un chico un tiempo, no es capaz de ver eso si realmente le enseñamos a hacerlo? Lo puede hacer, pero se lo tenemos que enseñar. ¿Dónde lo aprende? En ningún sitio. Vicente. Hace unos años sacamos un libro para que se leyera en las familias y en las escuelas, que se llama El infierno de Marta, un estupendo relato escrito por el autor valenciano Pascual Alapón, que incluye un apéndice, digamos, o un anexo donde las ideas fundamentales de lo que es la educación en la familia aparecen aquí. Tengo la fortuna de que este libro ha sido muy utilizado, tanto en su versión castellana como en su versión valenciana. También se ha traducido al gallego, al euskera, se ha traducido al portugués. En muchos lugares encuentran un thriller, una novela de suspense, pero al mismo tiempo una novela sobre el amor y las relaciones. En fin, no les digo esto para que compren este librito, sino para que entiendan que cuando hablamos de por qué cada año estamos aquí lamentándonos de estas muertes, yo les he intentado explicar en una hora la complejidad, la dificultad, las muchas aristas del problema, pero sobre todo mi convencimiento fundamental. Hagamos chicas fuertes, hagamos chicas potentes. No tengamos tanto descanso en el sistema de justicia. El sistema de justicia va a llegar a donde va a llegar. Tenemos que confiar más en el modo en cómo desarrollamos a nuestros jóvenes en esta generación. Chicos y chicas por igual. Los chicos que vean motivo de vergüenza la actitud violenta. Las chicas, motivo de infelicidad y de indignidad. Que una chica con 15 o con 16 años le puede decir a un chico, por ejemplo, ¿verdad? Mira, Manolo, eres muy guapo, eres muy simpático, pero yo no aguanto que me trates así. Ese es el fundamento de una buena prevención. Nada más, gracias.